Hijas de Dios. Capítulo 13. La influencia de la mujer cristiana. Usted puede actuar en forma digna sin una vana confianza propia. Puede ser condescendiente y ceder sin sacrificar el respeto propio o la independencia personal, y su vida será de gran influencia sobre aquellos que pertenecen a las clases altas como a las bajas. Maravillosa misión de las mujeres. Los adventistas del séptimo día no deben de ninguna manera despreciar la obra de la mujer. Maravillosa es la misión de las esposas y las madres y de las obreras más jóvenes. Si ellas lo desean, pueden ejercer una influencia para bien sobre todos los que las rodean. Con la modestia en el vestir y un comportamiento circunspecto, ellas pueden, en su sencillez, dar testimonio de la verdad. Pueden permitir que su luz alumbre delante de todos los otros que pueden ver sus buenas obras y glorificar a su Padre que está en el cielo. Una mujer verdaderamente convertida puede ejercer una influencia para el bien, poderosamente transformadora. Unida a su esposo, puede ser una ayuda en su trabajo y convertirse en instrumento de estímulo y bendición para él. Cuando la voluntad y la conducta son presentadas en sujeción al Espíritu de Dios, no hay límite para el bien que puede ser realizado. Abstenerse de toda apariencia de mal. Hay quienes no sienten que es un deber religioso disciplinar la mente para pensar en temas alegres, a fin de reflejar luz en lugar de tinieblas y lobreguez. Esta clase de mentes puede estar en ambos extremos, o buscan su propio placer mediante la conversación frívola, las bromas y las risas, y están constantemente en las búsquedas de diversiones, o se tornan deprimidas y experimentan pruebas y conflictos mentales a los que consideran tan agudos que muy pocas personas pueden soportarlos o comprenderlos. Estas personas pueden profesar el cristianismo, pero están engañando sus propias almas. No tienen material genuino. La religión de Jesucristo primero es pura, luego pacífica, llena de frutos de justicia. Muchos, especialmente mujeres, han caído en el triste error de esta era degenerada. Les gusta demasiado el sexo opuesto. Les encanta su compañía. Sus atenciones las adulan y animan, o permiten familiaridades que no están de acuerdo con la exhortación del apóstol. Absteneos de toda especie de mal. No hay tiempo para impulsos corruptos. Nuestro tiempo de prueba se acorta según las más favorables condiciones e interpretaciones. No tenemos tiempo para gastar en la indulgencia de impulsos corruptos. La familiaridad de hombres casados con mujeres casadas y jóvenes es ofensiva a la vista de Dios y los ángeles santos. El descaro de las mujeres que buscan la compañía de varones rondando en torno al lugar donde ellos trabajan, buscándoles conversación, hablando de cosas vulgares, ociosas, rebajan su femineidad y su estima aún ante quienes ellas desean tentar. El uso correcto de los talentos. No todos tienen la misma obra que hacer. Cada uno tiene una obra de carácter individual que realizar. Sin embargo, a pesar de las variadas tareas, debe existir una hermosa armonía que nos permita trabajar en perfecta unidad. Nuestro Padre Celestial no requiere de aquel a quien ha dado un talento que presente 5. Pero si el que tiene un talento
lo usa sabiamente, pronto se multiplicará, incrementando así el poder de su influencia y su esfera de utilidad. Si la mujer pone los talentos que Dios le ha dado a su mejor uso, su individualidad podrá ser preservada y a la vez cumplirá una parte importante de la obra de reforma que es tan necesaria. Si la mujer incrementa el uso de su tiempo y facultades, confiando en la fuerza y la sabiduría que Dios puede darle, puede estar en pie de igual con su esposo y actuar como consejera, compañera y colaboradora, sin perder su modestia y gracia femenina. Al elevar su propio carácter, estará elevando y ennobleciendo los caracteres de su propia familia e inconscientemente estará ejerciendo una poderosa influencia sobre todos los que la rodean. Alcanzar un pleno desarrollo. ¿Por qué las mujeres no cultivan su intelecto? ¿Por qué no habrán de aceptar el propósito de Dios para su existencia? ¿Por qué no habrán de reconocer la potencialidad de sus propios poderes dados por Dios y esforzarse por desarrollarlos al máximo para hacer el bien a otros y avanzar la obra de la reforma y de la verdad en el mundo? Satanás sabe que las mujeres son una poderosa influencia para el bien o para el mal. Por lo tanto, intenta alistarlas para su causa. Hermanas y madres, nosotras tenemos un blanco más alto, una obra más noble que la de estudiar la última moda y prepararnos vestidos y adornos innecesarios que sólo buscan satisfacer a este moderno Moloch. Podemos transformarnos en sus esclavas, podemos sacrificar sobre sus altares nuestra propia felicidad y la felicidad presente y futura de nuestros hijos. ¿Pero qué habremos ganado al final? Hemos sembrado para la carne, y de la carne segaremos corrupción. Nuestras obras no podrán pasar la inspección de Dios. Al fin, veremos cuántas almas podrían haber sido bendecidas y redimidas del error por nuestra influencia. Las que en cambio fueron llevadas al orgullo y la apariencia exterior con descuido del adorno interior. Una parte en la obra final. Nuestras hermanas, la juventud, los de edad madura y los avanzados en años, todos pueden tener una parte en la obra final para este tiempo. Y al hacerlo, cada vez que tengan oportunidad, obtendrán una experiencia del más alto valor para sí mismos. Al olvidarse del yo, crecerán en la gracia. Y al ejercitar el pensamiento en esa dirección, aprenderán a llevar cargas por Jesús. Una influencia transformadora. Grande es la misión de las mujeres, especialmente de las que son esposas y madres. Pueden ser una bendición para los que las rodean. Pueden ejercer una influencia poderosa para el bien si hacen brillar su luz, de modo que los demás puedan ser llevados a glorificar a nuestro Padre Celestial. Las mujeres pueden tener una influencia transformadora si solo están dispuestas a rendir sus caminos y su voluntad a Dios y dejar que Él controle sus mentes, afectos y ser. Pueden tener una influencia que tenderá a refinar y elevar a los que con ellas se relacionen. Pero este tipo de mujeres generalmente no son conscientes del poder que poseen. Ejercen una influencia inconsciente que parece emanar naturalmente de una vida santificada, de un corazón renovado. Es el fruto que brinda naturalmente el buen árbol plantado por la mano divina. Se olvida al yo, fusionado en la vida de Cristo.
Ser ricas en buenas obras es tan natural como respirar. Viven para hacer el bien a los demás y sin embargo están dispuestas a decir: somos siervas inútiles. La influencia del vestido de la mujer cristiana. La belleza interior es más deseable que la apariencia exterior. ¿Le agradaría a Dios ver a nuestras hermanas vestidas con ropas aseadas y sencillas, dedicándose fervientemente a la obra del Señor? No carecen de capacidad y si diesen el uso debido a los talentos que ya poseen, su eficiencia aumentaría grandemente. Si el tiempo que ahora dedican al trabajo inútil lo consagrasen a escudriñar la palabra de Dios y enseñarla a otros, su propia mente se enriquecería con gemas de la verdad y se fortalecería a la vez que se ennoblecería. Gracias al esfuerzo hecho para comprender las razones de nuestra fe. Si nuestras hermanas fuesen cristianas de acuerdo con la Biblia y concienzudas, si procuraran toda oportunidad para iluminar a otras, veríamos que, por sus esfuerzos abnegados, decenas de almas abrazarían la verdad. Hermanas, en el día en que se haga el ajuste de cuentas, ¿sentiréis placer al repasar vuestra vida o lamentaréis haber buscado la belleza exterior mientras descuidabais casi completamente la hermosura interior, la del alma? Conformad la manera de vestir a la Biblia. Hermanas mías, si conformáis vuestro modo de vestir con las reglas de la Biblia, dispondréis de abundantes recursos con que auxiliar a vuestras hermanas pobres. Dispondréis no sólo de recursos, sino de tiempo, que muchas veces es lo que más se necesita. Son muchas las personas a quienes podríais ayudar con vuestros consejos, vuestro tacto y vuestra habilidad. Mostradles cómo se puede vestir sencillamente y no obstante con buen gusto. ¿Cuántas mujeres no van a la casa de Dios porque sus vestidos no les sientan bien y contrastan deplorablemente con los de las demás? Muchas de estas personas son quisquillosas al respecto y albergan sentimientos de amarga humillación e injusticia a causa de este contraste. Y por ello muchas dudan de la realidad de la religión y endurecen sus corazones contra el Evangelio. La apariencia exterior es un índice del corazón. Vi que la apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. Cuando en el exterior se llena de cintas, collares y cosas innecesarias, muestra claramente que el amor de todo eso está en el corazón. A menos que tales personas sean limpiadas de su corrupción, nunca podrán ver a Dios, porque únicamente los puros de corazón lo verán. El adorno exterior sólo embellece el cuerpo mortal, mientras que la mansedumbre no sólo adorna el alma, sino que conecta al hombre finito con el Dios infinito. Este es el ornamento elegido por Dios. Los ángeles del cielo registran como personas mejores adornadas aquellas que siguen a Cristo y caminan con Él en mansedumbre y humildad de mente. Hijas de Dios. Capítulo 14. La modestia de la mujer cristiana. Las vidas de aquellos que están conectados con Dios esparcen la fragancia de su amor y bondad. El dulce sabor de Cristo los rodea. Su influencia eleva y bendice. Son árboles que dan fruto. Los hombres y las mujeres de esta clase de carácter rinden un servicio práctico en actos de bondad y en labor sistemática y fervorosa.
reserva y modestia. Los que profesan la religión de Cristo no se rebajen a tener conversaciones frívolas, a manifestar familiaridades con mujeres, ya sean casadas o solteras. Que se mantengan en su lugar debido con toda dignidad. Al mismo tiempo deben ser sociables, bondadosos y corteses con todos. Las jovencitas debieran manifestar reserva y modestia. No debieran dar ocasión para que se hable mal de ellas. Los que dan evidencia de que sus pensamientos corren por un canal inferior, cuya conversación tiende a ser corrupta antes que elevadora, debieran ser eliminados de inmediato de la institución, porque ciertamente desmoralizarán a otros. Menos audacia. Según la luz que me ha dado el Señor, nuestras hermanas debieran comportarse de otro modo. Debieran ser más reservadas, menos atrevidas y fomentar entre ellas pudor y modestia. Tanto los hermanos como las hermanas se complacen en mantener charlas demasiado joviales cuando están juntos. Mujeres que profesan santidad participan en demasiadas bromas, chistes y risas. Esto es impropio y entristece al Espíritu de Dios. Estas exhibiciones revelan una falta del verdadero refinamiento cristiano. No fortalecen el alma en Dios, sino acarrean gran oscuridad. Alejan a los puros y refinados ángeles celestiales y rebajan a un nivel inferior a los que practican estos errores lamentables. Proteger la virtud. Os ruego que como seguidoras de Cristo, con una exaltada profesión de fe, fomentéis la preciosa e inestimable gema de la modestia. Esta protegerá la virtud. El Espíritu del Señor me impulsa a urgir a mis hermanas, que profesan piedad, a ser modestas en su apariencia y a actuar con un apropiado recato, con pudor y sobriedad. He preguntado, ¿cuándo actuarán con corrección las hermanas jóvenes? Sé que no habrá un progreso decisivo hasta que los padres se den cuenta de la importancia de poner más cuidado en educar a sus hijos correctamente. Enseñadles a actuar con recato y modestia. La influencia de libros y figuras impuras. Muchos de los jóvenes están deseosos de leer. Leen todo lo que les llega a sus manos. Las emocionantes historias de amor y las figuras impuras tienen una influencia corruptora. Muchos se dedican a leer novelas con avidez y como resultado su imaginación se contamina. Fotografías de mujeres desnudas frecuentemente circulan para la venta en los vagones de ferrocarril. Además, estas desagradables fotografías también se encuentran en salones de fotografía y cuelgan de las paredes de los locales que venden grabados. Esta es una era rebosante de corrupción. Los placeres de la vista y las pasiones corruptas se estimulan por la observación y la lectura. El corazón se corrompe por medio de la imaginación. La imaginación se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas e inferiores. Estas imágenes viles, vistas a través de la imaginación contaminada, corrompen la moral y preparan a los engañados y embelesados seres a dar rienda suelta a sus pasiones concupiscientes. Luego siguen pecados y crímenes que arrastran a seres formados a la imagen de Dios a nivel de bestias, sumergiéndolos al final en la perdición. Satanás logra éxito en cautivar las mentes de la juventud. La corruptora doctrina que prevalece, la cual sostiene que, desde el punto de vista de la salud, los sexos deben juntarse, ha llevado a cabo su obra maligna. Cuando los padres y los tutores manifiesten un décimo de la sagacidad que posee Satanás, entonces podrá ser casi inofensiva esta asociación de sexos.
Como están las cosas, Satanás logra el mayor éxito en su esfuerzo de cautivar las mentes de la juventud, y la asociación de jovencitos y niñas solo aumenta el mal 20 veces. Que los jovencitos y las niñas se ocupen de un trabajo útil. Si están cansados, tenderán menos a corromper sus propios cuerpos. No hay esperanza para la juventud, a menos que haya un cambio completo en la mente de los mayores. Los caracteres de los jóvenes y las señoritas llevan la impronta del vicio, y sin embargo, ¿qué se hace para detener el avance de este mal? Se permite y se insta a los adolescentes y a los jóvenes a tomarse libertades, haciendo proposiciones indecentes a las niñas y a los jóvenes. Es mi oración que Dios despierte a los padres y a las madres para que se ocupen seriamente en cambiar este estado de cosas. Buen ejemplo en el vestido. Por un tiempo, Fanny Bolton fue una de las asistentes de Helena G. de White. Lo que sigue es parte de una carta que le escribiera en 1894. Tengo que decirle algo con referencia a otro punto. Las hermanas que han venido de Norteamérica tienen que rendir cuentas a Dios con referencia a su ejemplo en la vestimenta. En este asunto no han sido probadas por Dios como sus misioneras. Necesitamos convertirnos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Será que por nuestro ejemplo vamos a conducir a otras al orgullo, a la indulgencia egoísta y a malgastar el dinero en vestidos, lo que muestra que no somos hacedoras de la palabra? Me fueron presentadas ciertas conductas que no son las que Dios aprueba. No se me ha pedido que sea específica, sino que diga mi palabra de advertencia. Fanny, muchos, incluyéndola a usted, no disciernen el espíritu que caracteriza su trabajo. No pueden descubrir las intenciones inconscientes, aunque en ocasiones se manifiesten abiertamente. Aunque usted está llena de actividad, de celo, de agitación y empuje, son los movimientos impulsivos, descontrolados y parciales los que le dan forma a su trabajo. Los vasos elegidos por Dios trabajan bajo la guía del Santo Espíritu, pero usted ha trabajado mayormente bajo la influencia de la satisfacción propia que busca, pensando que está realizando un gran trabajo. Sin embargo, si separamos la paja del trigo, veremos que solo quedan unos pocos granos. Muchos juzgan por la apariencia exterior y no por el espíritu con que se lo hace, ni por los verdaderos resultados. Vivimos en una época que ha sido representada como la de los antediluvianos. Todos los que ruegan por las almas debieran llevar en su vestimenta y arreglo personal la modestia y el ejemplo del Señor Jesús. Debieran esperar, vigilar y orar para que el Espíritu les sea concedido abundantemente. Aquellos que tenemos el ideal cristiano debemos representar la verdad en nuestra conversación y vestimenta. Como agentes humanos, tenemos que ser cuidadosos de la impresión que dejamos en otros acerca de nuestro arreglo personal. La Biblia es nuestra guía. Estudie sus enseñanzas con el propósito de obedecerla y no necesita cometer errores. Nuestra vestimenta debiera estar estrictamente de acuerdo con nuestra santa fe. Se necesita agregar más de los preceptos bíblicos, tanto en nuestra vestimenta como en el adorno interior del carácter. Fanny, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, necesita adaptar el material, el color y el estilo de sus vestidos a su edad y a la fe que profesa. Usted recuerda que le mencioné al pastor Olsen cuando estábamos en Preston, que usted no tenía la ropa adecuada y que se sentía muy pobre para adquirir lo que necesitaba.
Lo que usted dijo en esa ocasión me mostró que no me había entendido. Ahora quiero que me entienda correctamente. Es cierto que se necesita ropa interior confortable para tener buena salud, pero no puedo verdaderamente aprobar el estilo de sus vestidos. Cuando usted subió a la plataforma en la carpa ante una gran audiencia, con ese vestido liviano y suelto, me sentí triste y avergonzada. No era el vestido apropiado para la ocasión. Su juicio con relación a la vestimenta necesita ser grandemente mejorado. Espero que usted no consulte a su modista, sino a otras mentes sensibles, que no tienen engaño en sus bocas con relación a la vestimenta y que no buscarán adularla, sino aconsejarla para dejar la mejor impresión en la mente de creyentes y no creyentes. Aquellas que pretendemos tener la luz y que ocupamos una posición importante en instruir a otros para dirigir las reuniones de los niños, debiéramos tener pulcritud, sencillez y buen gusto en el asunto del vestido. Nunca debiéramos dejar la impresión de que estamos siguiendo el modelo mundano de una moda cambiante en esta edad corrupta. En cambio, si seguimos el modelo bíblico en el vestido, podremos ayudar a otros a alcanzar la norma adecuada. No venga a preguntarme cómo debe vestirse. Si nuestras hermanas tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones como un principio viviente, nunca darán ocasión a otras hermanas de excusarse diciendo que siguen la moda de las esposas de los pastores o de las instructoras bíblicas. Use siempre vestidos de material bueno y durable, de colores modestos, sencillos y sin adornos. Ciertamente usted necesita mejorar su estilo en el vestido. Carta de consejo dirigida a Addie Walling. Addie Walling era una sobrina nieta de Elena G. de White, nieta de su hermana Caroline. Los esposos White llevaron a Addie y su hermana a su hogar y las criaron como si fueran sus propias hijas. Querida Addie, el hermano Whitney está hoy aquí, de paso para Basilea, Suiza. Edith Andrews está decayendo constantemente. Pienso que este clima es mejor que el de Basilea para mis pulmones. Aquí hemos tenido mucho trabajo debido a un sentimentalismo enfermizo de algunos obreros en la oficina. Espero, mi querida niña, que te mantengas separada de estas cosas. Te ganarás la confianza de aquellos a quienes respetas si eres reservada y no buscas las atenciones y la compañía de los hombres jóvenes. Si tuviera tiempo, te escribiría acerca de algunas cosas que hemos tenido que enfrentar aquí y en otros lugares. Edith, pobrecita, no está preparada para morir. Siempre estaba buscando llamar la atención hacia sí misma. Buscaba la compañía de unos pocos favoritos, mientras descuidaba a los que eran buenos y dignos, porque no eran de su gusto. Esos favoritos la creían perfecta y la mimaban e idolatraban, y ella retribuía sus afectos. Así que puedes notar que Dios había sido dejado fuera de ese círculo. Este sentimentalismo enfermizo ha perjudicado la efectividad de los jóvenes en la oficina y ha inhabilitado a algunas de las señoritas para su trabajo. Hablé claramente con Edith, pero parece no ver su condición. Ahora le he escrito y espero que vea sus errores. No ha tenido experiencia en una religión genuina, y ahora tendrá que buscar a Cristo y el poder de su gracia en este tiempo de debilidad. Oh, si lo hubiera hecho cuando gozaba de buena salud. Espero, Addie, que tú no seas entrampada como esta pobrecita lo fue. Espero que seas una verdadera y ferviente cristiana, buscando día a día a Dios en oración. Nunca estés tan ocupada como para no tomar tiempo para leer la Biblia
y buscar la gracia de Dios en humilde oración. No sigas el ejemplo de otros en costumbres, acciones o vestimenta, si las mismas llevan a la indiferencia y la mundanalidad. No expreses vanidad en el vestido, sino vístete con corrección y pureza. Busca con fervor la humildad y la mansedumbre de corazón, a fin de obtener una rica experiencia en las cosas de Dios. Aprende a vencer la vanidad que existe en los corazones no santificados por la verdad. No seas audaz, sino reservada y modesta. Muchos te van a mirar y criticar y comentar si estás siguiendo los consejos de la hermana White. No me representes mal, sino busca dar la influencia correcta. Siempre verás abierta, sincera y franca. Desprecia la afectación. No busques la compañía de los muchachos. Que ellos sepan que hay una niña que no se va a volver loca ante sus primeras atenciones. Me gustaría que estés preparada para viajar conmigo y ayudarme si así lo dispusiera. Tú puedes ver que muchas que se casan cesan de avanzar y se conforman con una vida empequeñecida. No tengas temor de buscar consejo y decirme lo que piensas, que yo trataré de ayudarte en lo que pueda. Sobre todas las cosas, preserva la femineidad, el dominio propio y el autocontrol, sin aparentar que lo sabes todo. Sé modesta en conversación, porque a la gente le disgusta que una mujer joven hable como si lo supiera todo. Es mejor mostrar la sabiduría por obras y no por palabras y exaltación propia. Sé discreta, cuidadosa, humilde. Debemos aprender cada día en la escuela de Cristo. Mi querida hija, te he escrito mucho más de lo que pensaba, pero quizá no tenga la oportunidad de escribirte pronto otra vez. Me alegra que no vivas en Italia, al menos en este valle, porque las niñas y las mujeres tienen un trabajo difícil. Trabajan duro, hasta 14 horas por día, y se les paga 20 centavos. Necesitamos verdaderos misioneros que trabajen en este valle. Hay algunos que se llaman misioneros, que son apoyados por otras sociedades en Inglaterra y reciben altos sueldos, pero no hacen trabajo misionero, solo se dedican a comer, beber y divertirse. Hijas de Dios. Capítulo 15. El equilibrio en la vida. Elena G. de White a menudo usó la palabra intemperancia para referirse al desequilibrio o la falta de moderación en la vida. Los principios que se encuentran en los siguientes consejos pueden ser aplicados indistintamente a cualquier aspecto de la vida. La intemperancia o desequilibrio puede manifestarse al desconocer nuestras limitaciones y aceptar responsabilidades que nos superan. Al vivir con las tensiones de la vida moderna, en lugar de buscar un estilo de vida más simple o fallar en dedicar el tiempo apropiado a las cosas más importantes. La mayor parte de estas declaraciones fueron dirigidas genéricamente al hombre, pero se aplican igualmente a la mujer. Es necesario el equilibrio en todos los aspectos de la vida. El equilibrio es un principio de la vida religiosa. Hay que enseñar y practicar la temperancia en todos los aspectos de la vida. La temperancia en lo que se come, en lo que se bebe, en cómo se duerme y en la forma de vestirse es uno de los grandes principios de la vida espiritual. Cuando la verdad se introduzca en el santuario del alma, será una guía para el cuidado del cuerpo. Nada que tenga que ver con la salud debe considerarse con indiferencia. Nuestra felicidad eterna depende del uso que demos en esta vida a nuestro tiempo, nuestras fuerzas y a la influencia que ejercemos. La falta de equilibrio desgasta las fuerzas vitales. Por todas partes
se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, no son nunca ganadores. Viven con capital prestado porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento, porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Entonces se dan cuenta de su pérdida, aunque no comprenden su verdadera naturaleza. Ha llegado el momento de necesidad, pero sus fuerzas vitales se han agotado. Todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano, experimentará sufrimientos en mayor o menor grado. Dios ha dotado a nuestras constituciones con energías que necesitaremos en diversos períodos de nuestra vida. Pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo, el tiempo nos declarará perdedores. Nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá el peligro de arruinarse. Como norma, el trabajo del día no debe extenderse hasta las horas de la noche. Si se trabaja a conciencia durante todo el día, el trabajo extra que se haga en la noche constituirá una carga adicional impuesta al organismo, por lo cual pagará las consecuencias. Se me ha mostrado que los que se comportan a menudo de esta manera pierden más de lo que ganan, porque agotan sus energías y trabajan a base de nervios sobreexcitados. Tal vez no se percaten de consecuencias negativas inmediatas, pero con toda seguridad están menoscabando su organismo. Cautela acerca del exceso de trabajo. Recuerden que el hombre debe preservar el talento de la inteligencia dado por Dios, mediante la conservación de la maquinaria física en actividad armoniosa. Se necesita ejercicio físico diario para disfrutar de salud. No es el trabajo, sino el exceso de trabajo, sin períodos de descanso, lo que quebranta a la gente y pone en peligro las fuerzas vitales. Los que trabajan en exceso pronto llegan a la situación de trabajar en forma desesperada. La obra que se hace para el Señor debe hacerse con alegría y valor. Dios quiere que pongamos espíritu, vida y esperanza en nuestra obra. Los obreros intelectuales deberían prestar la debida atención a cada parte de la maquinaria humana, distribuyendo equitativamente la presión. El esfuerzo físico y mental, combinado con sabiduría, conservará al hombre entero en una condición tal que lo hará acepto ante Dios. Introduzcan en la tarea diaria esperanza, valor y amabilidad. No trabajen en exceso. Es mejor dejar de hacer algunas cosas que se habían planeado para el día de trabajo que excederse y tensionarse, con la consiguiente pérdida del valor necesario para llevar a cabo las tareas del día siguiente. No violen hoy las leyes de la naturaleza, no sea que pierdan la fortaleza que necesitan para el día siguiente. Se necesitan períodos de descanso. Hay peligro de que a las mujeres relacionadas con la obra se les exija trabajar demasiado duramente sin los períodos adecuados de descanso. No debe imponérseles a los obreros una exigencia tan severa. Algunos no se perjudicarán
pero otros, que son concienzudos, trabajarán en exceso. Todos, especialmente las mujeres, necesitan períodos de descanso. Mentes bien equilibradas. Todas las facultades cerebrales deben ser desarrolladas a fin de que los hombres y las mujeres tengan mentes equilibradas. El mundo está lleno de hombres y mujeres de mentes obtusas que han llegado a esa condición debido a que desarrollaron solo un grupo de sus facultades, mientras que las demás se atrofiaron por falta de uso. La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian demasiado mientras descuidan los aspectos prácticos de la vida. Los hombres y las mujeres se convierten en padres sin considerar las responsabilidades y su descendencia humana. Así la raza se está degenerando rápidamente. Es una bendición desarrollar los talentos. Los talentos no deben ser enterrados para corroerse por la inactividad. Un persistente rechazo a ejercitar las habilidades dadas por Dios y la indulgencia propia causarán la eterna separación de Dios y la pérdida de la gloria eternal. Estos dones nos son concedidos de acuerdo a nuestra habilidad para usarlos, y el sabio desarrollo de los mismos resultará en bendición y traerá gloria a Dios. Cada don recibido con gratitud es un eslabón en la cadena que nos une con el cielo. Equilibrio en el uso de nuestro tiempo. Debemos dar cuenta estricta de nuestro tiempo. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Equilibrio entre el trabajo y la espera por la venida. Cuando nos entregamos sin reservas al Señor, los deberes comunes de la vida serán vistos en su verdadera importancia y los realizaremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras esperamos vigilantes la venida del Hijo del Hombre, también debemos trabajar diligentemente. Trabajar y esperar, las dos cosas deben estar unidas. Esto mantendrá el desarrollo del carácter cristiano en forma equilibrada, simétrica. Por una parte, no podemos pensar que debemos descuidar todo lo demás y dedicarnos exclusivamente a la meditación, el estudio y la oración. Por otra parte, no podemos estar tan llenos de ocupaciones y de trabajo que descuidemos la piedad personal. La espera, la vigilancia y el trabajo deben estar combinados. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mejoramiento personal. No descuidar las oportunidades de mejorar. Si el obrero se ha consagrado plenamente a Dios y es diligente en la oración para obtener fuerza y sabiduría celestiales, la gracia de Cristo le enseñará. Él vencerá sus defectos y llegará a ser cada vez más inteligente en las cosas de Dios. Pero nadie debe basarse en esto para ser indolente, malgastar el tiempo y las oportunidades y descuidar la preparación que es esencial para llegar a ser eficiente. Al Señor no le agradan los que teniendo ocasión de adquirir conocimientos dejan de aprovechar las oportunidades que tienen. Las cosas pequeñas
traen el éxito en la vida. Es la atención consciente a lo que el mundo llama cosas pequeñas lo que hace de la vida un éxito. Pequeñas obras de caridad, pequeños actos de renunciamiento, pequeñas palabras de ánimo y la atención de los pequeños pecadillos, eso es el cristianismo. Un reconocimiento agradecido por las bendiciones de cada día, un sabio aprovechamiento de cada oportunidad, un diligente cultivo de los talentos que se nos han confiado. Eso es lo que el Maestro requiere de nosotros. Carta a una mujer egocéntrica. La siguiente carta fue escrita a la señora Sidney Florida Brownsberger, una pobre mujer cuya vida estaba desequilibrada debido a su egoísmo y falta de dominio propio. Querida hermana Brownsberger, había escrito algunas cosas para usted mientras estaba en el Congreso, pero como algunas de estas cosas ya se las había mencionado, no las escribí. Sin embargo, tengo nuevamente una preocupación por usted. Siento la más profunda lástima y compunción por su caso, porque usted piensa que se conoce a sí misma y que nadie puede entenderla, pues tiene un temperamento peculiar. Sin embargo, debe admitir que el Señor la conoce mejor que usted misma. Durante el Congreso sentí que debía fortalecerla y confortarla y pedir una bendición para usted, lo cual le daría felicidad, paz y verdadero gozo cristiano cada día. Para que esto ocurriera, yo sabía que usted debía tener un concepto más claro de sí misma y de sus deberes, del que hasta aquí había tenido. Usted debe llegar a ser una mujer verdaderamente convertida, y eso es a lo que usted se opone, porque considera que no necesita ningún cambio. Eso es un engaño. A menos que ocurra un gran cambio en su vida, a menos que pueda vencer el orgullo y el egoísmo, a menos que esos rasgos peculiares de carácter que han sido acariciados sean vencidos, usted mantendrá un carácter defectuoso y manchado, que no tendrá lugar en el puro, perfecto y santo reino de Cristo. Esa obra está delante de usted y de mí. Todos los que lleguen a la vida eterna deben haber vencido cada falta, cada error, cada defecto de carácter. ¿Se da cuenta de que usted es egoísta, que todos sus pensamientos giran alrededor de usted misma? Usted se siente miserable si no se hacen las cosas a su manera. Su esposo ha sido más atento con usted que la mayoría de los esposos. Le ha hecho las cosas que usted debería haber hecho como parte de su tarea. Pero como no eran cosas placenteras y agradables, usted permitió que él las hiciera, cuando hubiera sido muy beneficioso para usted el hacerlas. Temo grandemente por usted. Su condición presente es una excusa para depender mayormente de su esposo. Sus rasgos de carácter aparecen nuevamente, sentimientos y simpatías que giran alrededor de usted misma. Su situación no es diferente a la de una inmensa mayoría de las mujeres. Sin embargo, debido a que su imaginación es muy activa y a que sus pensamientos giran sobre el mismo tema, usted se olvida que otras pasan por las mismas situaciones sin quejarse y sin recibir consuelo ni ayuda. Mi hermana, usted tiene poco dominio propio y no ejerce su fuerza de voluntad para mantener en control sus pensamientos y sentimientos.
Usted se pone histérica cuando las cosas no se hacen a su manera. ¿Acaso es esto necesario? Se me mostró que no, pero que usted no hace lo posible por evitarlo. Tiene que mantener en control sus sentimientos y poner toda su fuerza de voluntad para no permitir que estos espasmos nerviosos la venzan. Usted se preguntará, ¿cómo puedo lograrlo? Ejerciendo su dominio propio. Sus sentimientos se irritan terriblemente si las cosas no se hacen de acuerdo a su manera de pensar, sin darse cuenta que está creando desconcierto, ansiedad y tensión en su esposo. Usted considera casi un privilegio y un deber colocar todas las cargas sobre él, cuando sería necesario que usted se educase a sí misma para ser autosuficiente y pensar en los demás como piensa en usted misma. Esta es una lección que usted debe aprender. Usted no necesita tener uno solo de esos espasmos nerviosos. Se está acostumbrando a ellos y se transformarán en una temible realidad, parte de una segunda naturaleza. Y cuando llegue el tiempo del alumbramiento, les sobrevendrán sin que pueda controlarlos. Ahora es el tiempo adecuado para controlar sus sentimientos y no permitir que estas manifestaciones ocurran. Depende de usted misma si será una mujer feliz o infeliz. Debe llegar a ser lo que Dios quiere que sea, una mujer que depende de sí misma. En el temor de Dios le pido que llegue a ser menos dependiente. Usted parece no poder soportar ninguna carga por sí misma, cuando otras mujeres con menor fortaleza que la suya y a quienes los deberes domésticos les resultan tan desagradables como a usted, los cumplen con valentía y sin quejas, porque los consideran su deber. Los actos de bondad y caridad y el amor manifestado hacia otros la harán una con Cristo y que usted piense menos en sí misma. No podrá gozar la plenitud de carácter que es la verdadera santificación, a menos que se autodiscipline con fervor. De otra manera, su educación será perjudicial. Nadie se rebaja por hacer las labores domésticas que usted no quiere hacer. Dios quiere que usted sienta la responsabilidad de ser una ayuda y bendición para su esposo, así como él es una ayuda y bendición para usted. Deje de pensar en usted misma, deje de quejarse, sea alegre. No hay razón para no estar alegre y agradecida en su condición. No es una desgracia tener hijos, y la madre, por su conducta y manera de actuar, puede estar determinando la salud y la disposición de los hijos. Escóndase en Jesús para ser su verdadera hija y para caminar en amor y obediencia a sus requerimientos. Ejemplifique en su vida el carácter de Jesús, tierna y considerada hacia otros, pensando que ellos tienen el mismo derecho que usted de gozar de las comodidades y de la felicidad. Y usted no ha hecho esto. Ha puesto primero el yo y el placer, el gusto y la felicidad de otros han sido puestos en segundo lugar. Aunque parezca natural, esto no debe ser así. Si desea entrar al cielo, Florida tiene un trabajo que hacer que nadie puede hacer por usted. ¿Qué clase de cielo sería si usted entrase con esas características
que usted dice que le es imposible cambiar? ¿Será necesario que el Señor le quite a su esposo por medio de la muerte? ¿Que le envíe adversidades y le quite a sus hijos, que la prive de las bendiciones que ha recibido, para que usted vuelva a la razón y decida ser refinada, paciente, agradecida y perdonadora? Le escribo estas cosas porque se me ha mostrado que muchas mujeres embarazadas presentan su condición como excusa para manifestar un temperamento perverso. Pero esto es una tentación satánica. Dios le dará su gracia para actuar como una verdadera cristiana que tiene su base en la Biblia. Sé que se va a sentir mal con esta carta, pero no me animaría a retenerla. Su obra ahora es amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí misma. Sea tan considerada con el prójimo como lo es con usted. No podemos envolvernos en nosotros mismos de tal manera que no podamos colocarnos en la situación de otros y considerar su caso como si fuera el nuestro. Hay otros que son tan sensibles como usted, que también tienen gustos refinados y un excelente intelecto, y que les disgusta cumplir con los deberes comunes y desagradables de la vida. Comparta esas responsabilidades con ellos y olvídese de usted misma mientras se preocupa por la felicidad de otros. Haga todo lo que pueda por aliviar las cargas de los demás y no se encierre egoístamente en usted misma. Quizá piense que esta carta es muy severa, pero es lo que Dios me ha presentado acerca de su caso. Por alguna razón, el Espíritu me movió a levantarme a las 3 de la mañana y escribirle. Mediante su fe en Cristo, debe tornarse fuerte, confiable y útil. Florida, en el nombre de Jesús, no necesita tener esos espasmos nerviosos que complican el trabajo de su esposo y le traen tanto temor, ansiedad y tensión. Él no puede soportar todo. Es mortal como usted, y Dios le pedirá cuenta de los talentos que le ha dado. Su esposo no podrá lograr el éxito en su trabajo y gozar de salud y vigor mental, a menos que usted asuma sus responsabilidades de esposa y le ayude. Usted puede transformarse en la peor carga que un hombre tenga que soportar, o puede ser una bendición para él. Con sus acciones puede quebrantar y destruir el valor de su esposo, o puede fortalecerlo y apoyarlo. Si Jesús mora supremo en el templo del alma, se harán las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Le escribo estas cosas, no porque no la ame, sino porque la amo. Ha sido comprada por la sangre de Cristo, y quiero que pueda perfeccionar un carácter cristiano. El amor que siente por su propio yo está creando una deformidad moral, y no podrá perfeccionar un carácter cristiano hasta que logre pensar menos en usted misma y más en los demás. No debe buscar excusas para no enfrentar los obstáculos y vencerlos. Sus nervios y músculos espirituales se fortalecerán al asumir responsabilidades. Si se considera demasiado débil para enfrentarlas, estará despreciando justamente aquello que podría fortalecerla. La religión es un principio activo que provee la energía suficiente para enfrentar las duras realidades de la vida. Brinda el poder del dominio propio e incluso la fortaleza para vencer las tendencias heredadas.
tiene un verdadero poder transformador de la vida y el carácter. Cristo fue un obrero manual que trabajó en la carpintería para ganarse la vida. Con su ejemplo, dignificó el trabajo común. Mi hermana, no piense que la educación y la inteligencia transforman los deberes comunes y ordinarios de la vida en algo desagradable, despreciable y aburrido. Aún las labores domésticas más comunes son dignas y elevadoras. La religión siempre imparte al que la posee el poder controlador del dominio propio y el equilibrio en el carácter, el intelecto y las emociones. Con su divina autoridad tiene el poder de persuadir y comandar todos los afectos y habilidades. La religión, oh, cómo me gustaría que todos lo entendieran, nos coloca frente a solemnes obligaciones. Cuando nos conectamos con Cristo, prometemos solemnemente caminar donde Él caminó. Ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo olvidándonos del yo y teniendo en vista la gloria de Dios. Cada una de nuestras acciones influye sobre otros. Por lo tanto, cada pensamiento y cada motivo debe ser puesto bajo el control del Espíritu de Dios. Nuestras peculiaridades e ideas propias son plenamente humanas y no debemos tomarlas con liviandad o en broma. El yo debe ser crucificado, no de vez en cuando, sino diariamente. Y la vida física, mental y espiritual debe ser subordinada a la voluntad de Dios. El blanco y propósito de la vida debe ser la gloria de Dios y el perfeccionamiento de un carácter cristiano. Los seguidores de Cristo deben imitarlo a Él. Cristo es el modelo a seguir y no hay excusa que Dios pueda aceptar para no hacerlo. Por más que sea contrario a nuestra naturaleza, a nuestras inclinaciones y a nuestros deseos egoístas, debemos buscar la similitud con Cristo. No con nuestro Padre o nuestra Madre, sino con Cristo. Escondidos en Cristo, vestidos de la justicia de Cristo, imbuidos del Espíritu de Cristo. Todas las peculiaridades que hemos recibido por herencia o por complacencia propia o por una educación equivocada deben ser resistidas y vencidas. La estima propia y el orgullo deben ser sacrificados, destruidos. No podemos entrar en compromisos con el enemigo de toda justicia. Este conflicto será duro y agotador, pero Jesús es nuestro ayudador. No importa cuán severo sea el proceso, en Él y por Él podemos llegar a ser vencedores. Y Dios no le requiere a usted menos que esto. Cada uno de sus hijos debe llegar a ser como Jesús, que no buscaba agradarse a sí mismo. Para estar frente al Hijo del Hombre, tendremos que haber alcanzado la simetría de carácter, y la gracia de Dios, para lograrlo, está a su disposición, para que la demande. Si la pide, Él le dará la gracia y la fuerza en la medida de su necesidad. Aquello que usted llama sensibilidad no es más que un orgullo que no acepta oposición. El yo debe ser vigilado, disciplinado, controlado. La mejor dignidad que usted puede poseer es el dominio propio que soporta la provocación. La religión de Cristo sujetará cualquier pasión no santificada, estimulará la energía, la disciplina propia y la industriosidad en los deberes hogareños para practicar economía, tacto,
renunciamiento y aún privaciones sin murmurar. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón, se revelará en el carácter y desarrollará las cualidades y virtudes más nobles. Bástate mi gracia, dice Cristo. No se desanime si sus deseos y su voluntad se opone. Jesús la ama y desea que sea feliz en esta vida y que sea una luz para el mundo. Me gustaría que usted y todo nuestro pueblo comprendieran lo que debemos ser y lo que podemos llegar a ser. Cada día tendremos pruebas y desánimo, pero Dios nos ayudará en nuestros esfuerzos y el carácter será desarrollado. Aquellos que no pueden soportar la cruz y las cargas normales de la vida fracasarán cuando lleguen pruebas más duras. Jesús anhela nuestra felicidad, pero no podemos ser felices viviendo a nuestro gusto y siguiendo los impulsos de nuestro propio corazón. Dios desea que usted y su esposo sean un ejemplo digno de imitarse. Ustedes pueden lograrlo, o Él nunca se lo habría requerido. Su ayuda está en Dios.